bendición, mi gente. Mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Batala y hoy vamos a tratar un nuevo tema. Vamos a tratar lo que son los mitos y las realidades dentro de la religión. Empezando por la Semana Santa en la Aucha. ¿Se atiende a los orichas o no se atiende? Este es un tema que ha estado dando mucho revuelo últimamente y pues año con año en estas fechas es muy común escucharlo, ¿no? Que si tapamos a los santos desde el día lunes, los destapamos en domingo de resurrección, etcétera. Vamos a empezar por el punto desde que la Ocha es independiente al catolicismo. La Ocha fue más antigua que el catolicismo y no vamos a hablar de la Ocha, sino que todas las vertientes afrocubanas, ¿no? O sea, lo que es Ocha, lo que es Palo, lo que es Ifa. Hay muchos que dicen que por respeto hay que tapar las óperas, los santos se les deja de atender, se les deja de colocar atención. Y por respeto a que al catolicismo o a la Ocha, yo digo que no es respeto a ninguno de los dos. Simplemente esto se emplea desde épocas antiguas, cuando estaba la conquista de los hispanoingleses hacia los africanos. ¿Para qué? Para que no intervinieran en sus festividades católico-cristianas, ¿no? Entonces al negro se le oprimía, y se le prohibía hacer este tipo de prácticas, ya que si no iba a ser víctima de abusos, de maltratos y de hasta muerte por practicar su religión libremente en estas épocas. Entonces esto fue causado por miedo, más no porque fuera una tradición. A lo largo de los años se fue haciendo tradición, pero hoy en día tenemos libre culto. Entonces dejar de atender a los santos por una festividad que no es nuestra, yo creo que sí es falta de respeto hacia los orichas, ¿va? Es como si se celebrara el Hanukkah de otras culturas, otras festividades, y igual dejáramos de atender a los orichas, o si los católicos dejaron de atender sus festividades porque nosotros le vamos a celebrar a un oricha, cosa que jamás va a pasar. Entonces en la Semana Santa no se deja de atender a nadie, no se deja de hacer nada de lo cotidiano que tenemos nosotros, ni portar eleques ni nada. Yo conozco gente que se ha consagrado santo hasta en la misma Semana Santa y no pasa absolutamente nada. Son fechas comunes, ¿vale? Pasamos al punto número 2. ¿Es necesario usar diario los eleques o algo malo me va a pasar? Esa es una pregunta muy cotidiana cuando la gente no está acostumbrada a traer collares, a traer nada y se inicia. Sí es algo incómodo a veces, pero es parte de la religión. Yo todo lo que comparto aquí es en base a mi punto de vista. Entonces, uno al traer los eleques o al recibir los eleques es una consagración. Que no es necesario traer los diarios. Los eleques son únicamente como que el testigo de que recibimos esa ceremonia, porque la ceremonia se recibe en la cabeza directamente. No quiere decir que hoy me va a ir muy bien porque traigo mis eleques puestos y el día de mañana me voy a sentir mal, me va a ir del todo mal porque no los traiga puestos. Porque el oricha ya camina con nosotros, pero directamente desde nuestro ori, no necesariamente en lo que traemos puesto de un hilo con cuentas, ¿vale? Porque hay que recordar que eso no existía antes, eso ya se implementa más en Cuba y es parte del adepto en el que vivimos, que no está mal, pero no pasa nada si un día se nos olvida, se nos pasa no traer los collares. Esto es un mito y cabe mencionar que debemos de tener fe, más no fanatismo dentro de la misma religión. Punto número 3. ¿Es verdad que los lunes se atiende a los orichas? Ok, esto principalmente se hace porque nosotros vivimos en base a un calendario. Tenemos fechas, tenemos horas, tenemos tiempo. Total, en el otro plano no existe eso, no existe un tiempo como tal. Se dice que se atiende los lunes para empezar bien la semana, pero en sí no hay un signo, no hay una ley, no hay una orden que diga que forzosamente el lunes se tiene que hacer la atención. Si a veces estamos muy ajetreados y no podemos el lunes, se puede el martes, se puede el miércoles o el día que nos acomode. Si es que tenemos una agenda muy apretada en trabajo, hacerlo el día que descansemos. Obviamente siempre se trata de tener tiempo para el oricha, ya que si uno le pide empleo y después le dice, sabes que es que no te puedo atender porque tengo mucho empleo, ahí caemos en contradicción de lo que pedimos contra lo que hacemos. Entonces siempre hay que tener un agradecimiento y siempre hay que tener un tiempo especial para ellos, ya que si los dejamos atrás, por delante no los veremos cuando tengamos apuraciones.
pero no hay un día específico. Se ha hecho igual por tradición y es uno de los más grandes mitos que existen dentro de la religión, de los famosos lunes de atención. Punto número 4. Esto ya entra un poquito más en lo que es la cuestión de palo. La cazuela espiritual es lo mismo que una ganga. En mis videos no acostumbro a hablar de palo, porque eso para mí es algo más de boca del padrino, oído del ahijado, es algo más helado. Pero bueno, aquí vamos a hablar brevemente de este tema, ya que fue sugerido por un miembro de la página. Y entonces vamos a hacer una complacencia, ¿va? La cazuela espiritual es algo que se acoge de palo, pero no es lo mismo. La cazuela espiritual se dice que lleva los mismos enseres, tierras, aguas, palos, de todo lugar. La diferencia es de que no lleva precisamente huesos de muerto, no lleva varios enseres más. Es más simple la confección y se le puede entregar casi a todo mundo, ¿no? No digo que esté mal esta práctica, pero ya mezclar una cosa con la otra sí está muy crítico. Entonces debemos de tener bien en claro que una cosa es palo, otra cosa es espiritismo, otra cosa es ocha, otra cosa es ifa. Como también se ha mezclado mucho lo que es el famoso eleguá espiritual, que también lo entregan en espiritismo una persona sin siquiera estar consagrada a la ocha. Eso para mí sí está errado, pero bueno, respeto el punto de vista de los espiritistas y ellos sabrán por qué lo hacen. Pero desde un punto objetivo, dentro de la ocha, dentro de palo, la cazuela espiritual ni el legua espiritual es algo que sea muy correcto de tenerlo, ¿no? Por eso existen las diferentes tierras y obviamente sus fundamentos de cada una, su función de cada una. Vale, pasamos al siguiente punto. Punto número 5. Si no me hago el Evo dictado en tanto tiempo, ¿moriré? ¿O me va a pasar alguna desgracia? Esto es más, sin embargo, es una de las situaciones o de los ganchos más comunes usados dentro de la religión por gente que únicamente quiere sacar dinero. Fácil y rápido. ¿Por qué? Porque sí hay signos de muerte. Sí hay signos donde hay que hacer obras grandes para evitar esto, ¿vale? Para espantar precisamente la mala letra que nos salga, el osoco que nos salga, el araña que nos salga, etc. Pero, más sin embargo, siempre va a haber una solución. O sea, uno llegando a casa de un religioso serio, si ve que la persona trae un riesgo de muerte y no trae dinero, no le va a poner una obra de 50,000, 70,000 pesos. Va a ver con qué soluciona por el momento y ya después suponer que se tenga que hacer una coronación, ver el modo de hacerla, pero antes frenando el problema como lo que tenga a la mano. Más no es de que si no me traes el dinero la semana que viene te vas a morir, se va a morir un familiar, va a pasar esto, va a pasar el otro. No. Si existen los consejos, puede pasar esto, puede pasar tal situación, puede haber una tragedia. Entonces se da consejo hacia la persona: no hagas esto, trata de evitar la otra situación, que si tomas mucho, que si te drogas, deja de hacerlo, que si eres una persona malintencionada, deja de hacerlo, etcétera. O sea, siempre va a haber algo con lo que podamos resolver. No es forzosamente tráeme tanto. O sea, eso ya depende de cada religioso, pero yo lo considero uno de los ganchos más antiguos que se prestan para la estafa. Y así pasamos al punto número 6. Punto número 6. Si me bajan el ángel por el dilogún o caracol, ¿está mal? No. ¿Por qué? Porque bajar el ángel es una práctica que obviamente nos va a servir para determinar el oricha lakbatori, el oricha que se nos va a coronar. ¿Y quién es el que corona? El opá. ¿Quién raspa? El opá. ¿Quién saca el ita? El opá. Entonces hoy se ha desmeritado muchísimo esta situación, a tal punto que dicen que si un babalao no nos baja el ángel de la guarda por medio del iquín, está mal. Yo no estoy tirando ninguna tierra, ni estoy desmeritando ninguna tierra, pero simplemente lo del César al César. Si el dilogún es el oráculo interpretativo de la ocha, por ende no está mal que se baje, porque ahí nos podemos remontar a los alakbas. ¿Y a quién le bajaron el ángel de la guarda? Hablando en épocas de Fermina, hablando en épocas de Apotó. ¿Quién le bajaron el ángel por medio del oráculo de Ifá? O sea, nadie, se tiraba por el dilogún. Pero esa es una práctica que se ha ido perdiendo mucho. Entonces es algo ilógico que si nos pueden sacar un ita
por medio del Dilogun, no nos puedan bajar el ángel a la guarda por medio del mismo, ¿vale? Una cosa es Ifá, otra cosa es Ocha. Eso es lo que siempre les he recalcado y espero que se comprenda que una tierra se dirige a una cosa, otra tierra a otra. Si nos vamos a consagrar en Ifá, obviamente lo más adecuado es que tomamos la opinión de una Obon y Orunmila. Pero si vamos a caminar primeramente como se debe la Ocha, el consejo que nos deben de dar es por medio de una Va, de una Valoriza, de una Iyaloriza, por medio del Dilogun. Y asimismo pasamos al siguiente punto. Punto número 7. Si no recibo la mano de Orunmila primero, no me puedo iniciar o coronar. Esto es otro de los estigmas u otro de los mitos más grandes que se han impartido en la actualidad, ¿vale? Es volviendo al punto anterior. Si uno se quiere caminar directamente a la Ocha, no veo una necesidad por qué recibir mano borula, a menos que sea dictada por un signo y sea de gravedad. Si uno quiere caminar en Ifá, obviamente sí lo primero que tiene que hacer es recibir la mano Orunmila, más no mezclar una con la otra, ¿vale? Yo conozco gente, y yo soy parte de esa gente, que se coronó primero y no sabía nada de Ifá, no tuvo contacto con esa tierra hasta años después. Entonces no es algo que desmerite el acto religioso dentro de la misma Ocha. Primeramente, una persona que quiere caminar a la Ocha, yo creo que debe de recibir su eleguá, sus guerreros, si no es que irse directo a coronación, pero con conocimiento previo. No es porque tenga el dinero, lo va a hacer, porque no acataría de buena manera lo que se dicta. Y va el mismo caso con Orunmila. O sea, no es desmeritar, pero simplemente cada cual a su tierra. Punto número 8. Coronar santo me cambia la vida. Ok, sí te la cambia, pero puede ser tanto para bien como para mal, dependiendo la persona qué tan apta esté para este momento. Ya que uno puede coronarse a su oricha, puede salir todo en Ire, puede salir todo genial, pero si la persona sigue teniendo malas actitudes, no respeta su yaboraje, no respeta a sus mayores, no hace caso al consejo de la oricha y cree en una religión a su conveniencia, obviamente no va a salir todo bien. Muchos creen que la coronación es como una lámpara mágica, que ya todo va a estar resuelto el día siguiente. No, al contrario, es donde se empieza una lucha, donde se empieza un verdadero cambio, donde hay otro nacimiento, donde renace la persona para convertirse en un buen religioso paso a paso. Hay gente que se le corona y ve las cosas de otra perspectiva muy distinta, y hay otros que dicen, se me vino todo el mundo encima, sí, pero así mismo se te va resolviendo todo eso que se te vino encima, porque hay gente que dice, me quedé sola, sí, pero porque el oricha muchas veces te deja solo de toda la gente que tienes, que te está tirando, que está hablando de mal de ti a tus espaldas. Entonces todo esto es lo que se tiene que ver, que no precisamente todo va a ser miel sobre hojuelas, sino que todo es un verdadero cambio desde que nos iniciamos en la Ocha. Se inician guerras duras, se inicia el truene de problemas, se inicia un cambio. Entonces eso es lo que debemos de comprender, que no por salir del cuarto de santo al día siguiente ya vamos a tener nuestro propio negocio, un coche propio, una casa propia y 1 millón de pesos que gastar. No, todo se va ganando. Y cuando uno se corona también a veces va caminando como que un poquito más lento. ¿Por qué? Porque el oricha ya tiene la vista puesta sobre nosotros y al oricha no se le puede engañar. Entonces si somos personas malintencionadas no nos va a salir todo bien. Si somos de las personas que hablamos solamente porque tenemos boca y prometemos a diestra y siniestra y no cumplimos, que no nos extrañe que esto se nos comience a trazar, ya que con los santos no se juega, y si se juega es tener cuidado. Punto número 9. Un hijo de X oricha con un hijo de otro X oricha sirve para pareja. Esto es algo que se ve muy común en los foros. O sea, créanme que yo he visto hasta parejas de Changó, o sea, de hijos de Changó con hijas de Ogun, etcétera, que se supondría que serían los enemigos más mortales que puede haber, y son esposos, son pareja. Entonces no le veo un punto por qué estigmatizar esto, por qué hacer un estereotipo y únicamente hacer así parejas de Ochun con Yemaya, etcétera. O sea, la vida personal, sentimental de cada persona va muy independiente del punto de vista de la religión.
No tiene que ver una cosa con la otra. Otro de los mitos más grandes es: yo como hijo de Changó tengo que ser mujeriego, yo como hija de Ochun tengo que ser hombreriega, yo como hijo de Legua tengo que ser corrupto, yo como hijo de Obatalá tengo que ser totalmente blanco. No, o sea, uno es agarrar poco a poco lo que viene siendo el lado positivo del oricha, no agarrar sus defectos, porque para eso existen los pataquís, para eso existe el aprendizaje de qué represalias y qué cosas negativas tuvieron los orichas en vida con ese tipo de actitudes, ese tipo de errores, para que nosotros no lo pasemos. Entonces es escarmentar en cabeza ajena, lo que como seres humanos rara vez hacemos. Entonces hay que quitar todo ese tabú. No todas las hijas de Ochun son infieles, no todos los hijos de Changó son mujeriegos e infieles, y no todos los hijos de Legua se van por el camino corrupto, ¿no? Entonces hay que cambiar ese estereotipo malo que se va creando dentro de la religión. Y bueno, mi gente, hasta aquí dejamos el videotema de hoy, esperando como siempre que sea de su agrado y utilidad. Si les ha gustado, compártanlo. Si gustan algún tema para sugerir que tratemos más adelante, o si gustan una segunda versión de este mismo tema donde aclaremos más mitos y realidades dentro de la misma religión y vertientes africanas, coméntenlo o manden mensaje a las páginas de Facebook Iragua Aragua o en YouTube Iragua Aragua Ocha. Denle me gusta a las páginas, compartan el video tema y comenten su punto de vista, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batalá, y no me voy sin antes recordarles que vivan en Iré, no caminen en Osopo. Hasta luego.